Shabbat Shalom a todos. Vamos a estudiar la primera liyá de la parashá Nitzavim Vayelech. Me voy a tomar de un tema en particular, de un punto de esta liyá para poder desarrollar el tema que está preparado para el día de hoy. Lo que vamos a estar abordando en particular es lo relativo con el nuevo pacto, el acuerdo del nuevo pacto que Moshe habla a los Bene Israel. Vamos a estar enlazando este tema con algunos puntos del Brit Hadashah para que de esa manera vayamos viendo las similitudes que hay en el planteamiento respecto a lo que es este nuevo pacto. Esta paracha nos va a ayudar a tener las bases suficientes como para poder entender los escritos del Brit Hadashah respecto a lo que Mashiach, Yeshua, está diciendo a sus discípulos de lo que se trata este nuevo pacto y de esa manera ir entendiendo de que todo está relacionado directamente con el vivir la Torá. Por esa razón nos vamos a tomar de ese punto en particular para poder desarrollar todo lo que está involucrado en lo que es un nuevo pacto, como nos dice su palabra. Si nos vamos al texto de Deuteronomio 29, del 14 al 15, nos dice, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de Hashem, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. El punto en particular de estos dos versículos es el hecho de que se nos habla o de que se le está instruyendo a los Bene Israel de que todo lo que están recibiendo como instrucción en ese momento, como nuevo pacto, tiene que ser transmitido a las próximas generaciones. Lo importante de todo esto es lo siguiente, sabemos de que esta generación es la que va a entrar a la tierra prometida, están prontos a entrar a la tierra de Canaán. Por lo tanto, es una generación que no había escuchado los mandamientos que la generación anterior escuchó en Matan Torah. Por esa razón, era fundamental de que estas palabras fueran transmitidas nuevamente al pueblo, porque ya iba a haber una transformación de vida, era un cambio completo. La vida en el desierto era muy distinta a la vida que ellos iban a tener en la tierra prometida, por el hecho de que ya no iban a tener todo el tiempo como para estar dedicados a poder escuchar las instrucciones de la Torá, sino que ya tenían que trabajar la tierra. Por lo tanto, este tiempo que ellos estaban teniendo en el desierto para poder dedicarse 100% a los asuntos del Padre, ya en tierra de Canaán no podría ser de esa manera por el hecho de que también tenían que trabajar lo que antes no habían trabajado en el desierto. Entonces está prácticamente el peligro, está el riesgo de que al llevar a cabo este tipo de trabajos, las personas se olviden de la Torá o se alejen de la Torá. Aquí nosotros también vamos viendo aspectos que son muy relevantes para nuestra vida al momento en que se pone prioridad en otras cosas y no en lo fundamental que también es la Torá. Esto no quiere decir de que tenemos que dejar todas las cosas por esto, por el estudio mismo de la Torá, sino que ser ordenados, tener tiempos de estudio, como así también tener nuestros tiempos de trabajo, nuestros tiempos de producción, y que de esa manera integralmente vayamos avanzando y creciendo. Hace unos días atrás, en un estudio, daba a conocer la historia de un discípulo de un rabino. Este discípulo tenía una tienda y le dice a su rabino que quiere tener mucho más tiempo para poder dedicarse al estudio de la Torá. Por lo tanto, había tomado la decisión de cerrar la tienda y dedicarse al estudio. Pasó el tiempo y este varón empezó a estudiar mucho más Torá, pero se dio cuenta de que le comenzaron a faltar los recursos. Por lo tanto, ya se estaba transformando en una aflicción para su vida. Entonces se acerca a su rabino y le dice, ¿por qué razón si yo dejé mi tienda, la cerré para dedicarme más tiempo a la Torá y por qué estoy viviendo todo esto? El tema es de que también debemos ser responsables de nuestras decisiones y así también poder entender de que hasta qué punto yo puedo dedicar mi tiempo de estudio y que no interfiera en mis horas productivas.
Por lo tanto, el consejo del rabino fue de que nuevamente abriera su tienda y estableciera horarios, tanto de trabajo como así también de estudios de Torá, que pudiera cerrar su tienda antes y de esa manera podía tener más tiempo para estudiar Torá. Todo esto se trata de orden, todo esto se trata de poder ser muy disciplinado y establecer tiempos para una cosa, tiempos para otra, y así prácticamente vamos a entender de que podemos crecer en todas las áreas de la vida. Entonces, era muy necesario de que el pueblo, esta nueva generación, pudiera recibir la Torá que fue dada también a la antigua generación en Matan Torá, pero que de esta manera todos pudieran escucharlo. Y así podría reafirmar Moshe muchos de los aspectos que el Eterno le entregó en todo este trayecto en la tierra prometida, hacia la tierra prometida. Si nos vamos al Brit Hadashah, en Mateo capítulo 26, nos dice que mientras estaban comiendo, tomó Yeshua pan y lo bendijo y lo partió, y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego la copa y dada las gracias, se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo en el reino de mi Padre. Por lo tanto, cuando vemos directamente esa palabra de alianza, estamos también hablando del concepto mismo de lo que es el pacto. Por lo tanto, también nosotros lo estamos hablando dentro de los estudios que hemos subido a lo largo de estos días y de esta semana. Eh, el, el pacto que habla nuestro Mashiach Yeshua no se trata de un nuevo pacto de algo nuevo, como hablábamos en el tema de ayer, sino que es de la profundización de los conceptos, de los sot, de los secretos que están en la Torá. Y eso nos ayuda a entender prácticamente que es una reafirmación del pacto que ya ha sido establecido. Acá no se trata de que la Torá termina con Yeshua y que desde Yeshua hacia adelante comienza algo nuevo. No. Ayer decíamos lo siguiente, la Torá, o más bien dicho, Yeshua enseñó Torá, vivió Torá, nació como judío, creció como un niño judío, como un judío adulto, etcétera. Esa era su vida y así también la de los discípulos. Por lo tanto, bajo el contexto, bajo la óptica hebrea, la óptica judía, debemos entender todo lo que se nos está diciendo, tanto en el versículo o los versículos que hemos tomado de esta parachá, de esta primera liyá, como así también de los textos que están en el Brit Hadashah. Entonces, la pregunta que surge ahora, ¿por qué era necesario este nuevo pacto? La tremenda desolación de su experiencia en el desierto y el hecho de que dependieran totalmente de la providencia milagrosa de Dios para su supervivencia, pudo haberlos obligado a cuidar la Torá en el desierto. Dios consideró necesario un nuevo pacto cuando estuvieran listos para ingresar a Eretz Israel, la tierra de la abundancia material, pues existía un grave peligro de que se relajara el cumplimiento de las mitzvot y así también se abandonara a Hashem. Acá hay dos puntos. Recordemos de que estamos saliendo de una paracha en donde se habla de un número de bendiciones y otro gran número de maldiciones. Por lo tanto, eso ha de generar en el pueblo también quizás una inestabilidad emocional y también mucho temor. Era muy necesario este nuevo pacto por el hecho de que ya estaban entrando a una nueva vida. Estaban por entrar prácticamente a un cambio radical de vida. En este punto en particular me llama la atención el hecho de que también los Bene Israel se están elevando espiritualmente para poder recibir todo lo que están recibiendo por parte de Moshe. ¿Por qué razón? Por el hecho de que si nos vamos al ejemplo de lo que ocurrió en Matan Torah, de la entrega de la Torah en el monte Sinaí, antes de ser receptores los Bene Israel de la Torah, el Eterno tuvo que elevarlos espiritualmente. Ya lo hemos hablado en otros temas anteriores. Este mismo caso también era fundamental de que ocurriera en esta nueva generación a través de lo que Moshe estaba dándole a conocer a los Bene Israel a través de todas estas horas, de todo este tiempo, de todos estos días que Moshe se sentó o dedicó tiempo para poder nuevamente recapitular, nuevamente reordenar
nuevamente dar a conocer cada uno de los mandamientos a los Bene Israel, con el fin de que se puedan ir elevando espiritualmente y de esa manera sean capaces de recibir lo que el Eterno está hablando a través de Moshe. Por lo tanto, aquí también estamos viendo una generación que se está elevando espiritualmente para poder ser buenos receptores, vasijas receptoras de todo lo que el Eterno está hablando por medio de Moshe y que de esa manera puedan tener una vida correcta en Eretz Israel. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos aspectos, como decíamos anteriormente, hay muchos aspectos que pueden ser distractores en la vida de la persona y eso va a generar de que muchas veces se puedan olvidar el cumplimiento de las mitzvot, como así también lo que está relacionado directamente con la relación con Hashem. Por lo tanto, con todo esto, ¿qué se buscaba? ¿Cuál es el objetivo? De que se reafirmara lo que el Eterno les había dicho a lo largo de toda esta travesía en el desierto. Se reafirmara el cumplimiento de mitzvot y así también se reafirmara la relación con Hashem. Vamos al texto de Yeshua y la samaritana. Yeshua le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Acá hay un punto bien interesante por el hecho de que nosotros entendemos qué es lo que pasa en todo este relato también con la mujer samaritana. Vamos a tener también un estudio muy especial, no dentro de este, que no, vamos a profundizar mucho respecto a lo que es la mujer samaritana. Todo esto nos va a ayudar a entender el por qué Yeshua habla de esta manera con esta mujer. Lo interesante de este relato es que Yeshua va a dar a conocer prácticamente verdades, verdades que quizás la mujer samaritana consideraba que estaban muy ocultas, pero la verdad es que ante Yeshua, que es la palabra en acción, no podía haber ningún grado de ocultamiento de información. Él lo sabía, él lo sabe todo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos ayuda a entender todo esto? Nos ayuda prácticamente a, mm, a- a enfocarnos en el mensaje mismo de Yeshua, en donde él ya le está revelando algunos secretos bien fundamentales. Le está dando a conocer prácticamente la realidad de los samaritanos y lo que ha de ocurrir con ellos, siempre y cuando se tome una decisión en particular. Como así también cuál es la acción de los verdaderos adoradores, que es tan necesario que lo adoren. Ahí está directamente la acción. Por lo tanto, una persona no se puede quedar solamente en el concepto de ser un adorador verdadero, sino que tiene que ir más allá. Y el ir más allá está relacionado directamente con la acción de obediencia de poder hacerlo. Y eso prácticamente va a elevar mucho más y más a la persona. Recordemos que los samaritanos ya venían con muchos aspectos de mezcla y era fundamental y era necesario de que la Torá, la palabra, volviera a ellos de una forma correcta. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que genera prácticamente lo que la persona recibe en el momento en que se aleja de Hashem. De una u otra manera tiene que alimentarse o de una u otra manera tiene que recibir información para el crecimiento de su vida espiritual. El problema es de dónde recibe esa información, cuáles son las fuentes para recibir esa información. Es acá en donde podemos ver que los samaritanos, con todo el aspecto que ocurrió basado netamente en lo que es la historia, netamente podemos ver de que hay algunos aspectos o más que algunos aspectos que nos hablan netamente de una mezcla. Por lo tanto, lo que vamos entendiendo es acá lo siguiente. La Torá se está presentando, la Torá en acción se está presentando a los samaritanos. Y así también, ¿con qué finalidad? Para una reafirmación, prácticamente para un orden que pueda generar nueva actitud, nueva vida en todos aquellos que en particular recibieron Torah hace muchas generaciones atrás
y que la perdieron por causa de la desobediencia. Entonces, con todo esto, nosotros vamos analizando el contexto mismo que nos habla el Brit Hadashah, la necesidad en este pueblo o la necesidad en este grupo de personas que habían perdido la Torá, y en la Parashá que se advierte de los peligros de perder la Torá, de alejarse de la Torá. O sea, en este punto podríamos hacer una asimilación, o más bien dicho, podríamos hacer un cuadro comparativo respecto a lo que nos está diciendo la Torá, lo que nos está diciendo el libro de Devarim en particular, versus lo que nos está diciendo acá el libro de Juan. Este es el resultado. Este es uno de los resultados prácticamente de la advertencia que se está dando a través de Moshe. Yeshua estaba profetizando y dando los primeros pasos de la profecía de Jeremías y Ezequiel. No solamente en sus corazones serían unificados, sino que también todos serían transformados. A ver, ¿qué es lo que nos quiere decir todo este texto en particular? Hay algo bien interesante en esto. Yeshua está afirmando lo que los profetas hablaron respecto al pacto, respecto a reafirmar el pacto. Por esa razón, es tan fundamental que nosotros vayamos a los escritos de Jeremías, específicamente en el capítulo 31, para entender lo que está pasando con la mujer samaritana. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Por qué era necesaria la reafirmación del pacto? Porque a la entrada de Eretz Israel, los Bene Israel están recibiendo una información. Pero ¿qué pasa con esa información? El pacto lo están recibiendo a través de los oídos. La Torá está en sus oídos. Lo que aquí estamos viendo como reafirmación del pacto, o lo que se habla como nuevo pacto, es que la palabra del Eterno va a estar escrita dentro de ellos y sobre sus corazones, en donde se establece que Él será su Dios y ellos serán mi pueblo. Es prácticamente lo que podemos entender, lo que nos dice las escrituras previas del Shema Israel. Es maravilloso. O también si nos vamos a lo que es el Éxodo capítulo 20, antes de que se hablen de las 10 palabras, es ahí en donde prácticamente vamos la permanencia o la pertenencia, más bien dicho, de los Bene Israel en Hashem. Entonces, todo esto prácticamente nos ayuda a entender de que el nuevo pacto es volver al original, es volver al plano original de Hashem, es volver prácticamente a cuál ha sido su diseño perfecto y que lamentablemente el hombre ha desvirtuado a lo largo de toda su historia. Entendemos de lo que está pasando ahora en el estudio que estamos viendo, en esta primera aliyá respecto al pacto, que es un día muy similar a lo que fue la entrega de la Torá. Ese día se asemeja al día de la entrega de la Torá. Dios hace un nuevo pacto eh, por el cual los compromete mediante un juramento. Vamos a ver este comentario. Todos acepten este pacto, vuestros líderes, Yehoshua, Elazar, los Nesí, los líderes de las tribus y los ancianos del Sanedrín, los jueces por encima de los miles, 150 y decenas, todos vuestros hombres, vuestras esposas, quienes pueden no comprender totalmente mis palabras, pero serán compensadas por escuchar y aceptarlas, y vuestros hijos, quienes serán educados con Torá y Mitzvot. El pacto incluye a aquellos gerim, conversos, entre ustedes, que son leñadores y quienes extraen el agua. Moshe hacía referencia a un grupo de Canaanín
que pidieron ser aceptados como Gerim. Por lo tanto, es aquí también donde encontramos una similitud dentro del contexto de lo que está ocurriendo también entre Yeshua y la mujer samaritana. Por lo tanto, es un escenario similar a la entrega de la Torá, en donde también tiene que haber una respuesta por parte del pueblo. Hay algunos escritos y algunos estudios bien interesantes que también nosotros comentamos al momento en que estudiamos la parashá relacionada directamente con las 10 palabras. Y es ahí en donde muchos estudiosos dicen, ¿por qué razón, a diferencia de las demás naciones, por qué razón el pueblo de Israel no preguntó de qué se trataba la Torá? O no preguntó de qué se trataban las mitzvot antes de poder aceptarlas. Versus las demás naciones que preguntaron de qué se trataban y no la aceptaron porque no se ajustaba a lo que ellos hacían. Entonces, aún así respondieron. Para muchos fue una respuesta impulsiva, para otros una respuesta pensada, etc. Pero lo que podemos ver en particular es que se trata de de un análisis que prácticamente nos hace pensar el por qué se tomó esa decisión. La diferencia con este punto de la historia es el hecho de que ya tienen antecedentes previos. Tienen el antecedente de la generación antigua, por lo tanto podrían tomar bajo ese argumento una mejor decisión. Por eso ellos ya saben lo que ocurre con un pueblo cuando rechaza la Torá versus un pueblo que claramente acepta la Torá y lleva a cabo lo que está dicho en el pacto. Es aquí en donde prácticamente vamos a ver qué es lo que ocurre con quienes aceptan el pacto y así también con quienes no. El pacto obliga a los judíos que nazcan en el futuro. Ahora no están físicamente presentes, sus almas sí están presentes en esta asamblea. En Matan Torah también todas las almas estaban presentes. Por lo tanto, es ahí en donde el alma de la persona sí escuchó cada uno de estas mitzvot, cada uno de estos mandamientos. El asunto es de que presentes o físicamente no están, pero el alma de la persona sí estaba de acuerdo a los escritos del Midrash y de los sabios de bendita memoria. En los días del profeta Yehezkel, algunos ancianos judíos, desalentados por el sufrimiento de la nación a manos del emperador babilónico Nebuchadnezzar, cuestionaron al profeta. Quizás estemos libres de cumplir con las mitzvot, pues Dios nos ha vendido a Nebuchadnezzar como un amo vende a un esclavo a un amo diferente. Este relato en particular llama mucho la atención por el hecho de que el sentir de ellos es prácticamente desolador, por el hecho de que sienten de que fueron vendidos de un amo a otro. Teniendo clara la promesa de que el Eterno eligió a nuestro pueblo para ser su sirviente, para ser su pueblo por siempre. Eso no va a cambiar. Entonces también ahí cae la teoría contemporánea de la sustitución, de que es la iglesia la que sustituye al pueblo de Israel. No hay sustento bíblico para eso. Por lo tanto, la teoría misma de la sustitución no tiene fuerza al momento en que se enfrenta a los escritos de la palabra, los escritos de la Tanaj. No hay argumento que pueda darle el chance a esa teoría. Entonces, claro, como ellos sienten esa desolación de verse involucrados como personas vendidas, que fueron vendidas a otro amo, entonces, ¿por qué razón tenían que seguir cumpliendo las mitzvot? ¿Por qué razón tenían que seguir siendo obedientes a Torah? El asunto es de que si ellos salen al exilio, si nuestro pueblo salió al exilio, fue netamente por desobediencia, por alejarse de la Torah, por haber dejado la relación con Hashem. Entonces recuerden ustedes, ¿cuál era la finalidad misma de toda esta
de reafirmar este pacto, de este nuevo pacto, netamente que las personas, los Bene Israel, sigan el cumplimiento de las mitzvot y así también que siga presente lo que es la relación con Hashem, seguir cultivando esta relación con Él. Son dos cosas que no debemos perder, que debemos trabajar día a día para eso. Cumplir las mitzvot, en cierta forma, como también hemos aprendido, de la mejor forma posible, y así también seguir cultivando nuestra relación con el Eterno. Pueden creer que Dios no castiga al hombre por sus malos pensamientos, o pueden suponer que como individuos son inmunes a las maldiciones divinas, las que fueron pronunciadas únicamente contra toda la comunidad, hablando netamente de la negación del pacto. De cierta manera, ¿por qué? Aquí habla netamente también de personas que aceptaron el pacto y después lo niegan. Lo interesante de todo esto es el hecho de que estamos en presencia de un pueblo que en el monte Sinaí dijo, sí, obedeceremos y haremos, pero posteriormente caen en una transgresión. Independientemente, como nos dicen los sabios de bendita memoria, independientemente hayan sido las intenciones por las cuales la hicieron, pero sí llevaron a cabo un acto idolátrico, que es la construcción de un becerro de oro. Y eso generó castigo. Entonces no fue algo bueno, generó una consecuencia. Entonces, nuevamente, pueden creer que Dios no castiga al hombre por sus malos pensamientos o son inmunes a las maldiciones divinas. La diferencia es de que toda profecía negativa no necesariamente debe cumplirse, porque la profecía negativa es una advertencia, porque da a conocer en lo que está el hombre. Si ustedes se van a los escritos o los libros proféticos, se van a dar cuenta de que el tenor de la profecía tiene como un mismo esquema. Se da a conocer en lo que está el pueblo, se da a conocer la consecuencia si siguen en ese error y se da a conocer el resultado si hay una transformación, si hay un cambio en la actitud de las personas. ¿Qué es lo que busca la profecía negativa? O la profecía que puede generar, la profecía que puede ser considerada como maldición, una transformación en la conducta del hombre y de la mujer. La que sí se va a cumplir es esa profecía positiva, la profecía que va a generar bendición en la vida de la persona por el hecho de que es un regalo de Hashem. Por lo tanto, acá no se tiene que confundir el hecho de que no piensen de que, como muchos dicen, es que Dios es tan amoroso que no importa lo que se haga, lo que no se haga, si total Él nos perdona. Tienen que haber condiciones y conductas distintas en la vida de la persona. Se tiene que entender aquello. Por lo tanto, no crean de que son inmunes a aquello. Es como cuando muchas personas se creen inmunes a la transgresión, al pecado, prácticamente. Eso es un error, prácticamente una falacia por el hecho de que todos pecamos, todos hemos pecado en el escenario de esta tierra, todos. Por lo tanto, de lo contrario, ¿para qué llevó a cabo el acto de redención nuestro Mashiach? Todos hemos pecado, todos necesitamos de la redención, todos necesitamos directamente de lo que Yeshua hizo por nosotros en el madero. Por lo tanto, acá no hay inmunes a maldiciones, no hay inmunes a aspectos que pueden generar una consecuencia en la vida de la persona. Es más, estamos en el mes de Luz. Y en este mes estamos clamando, estamos pidiendo al Eterno de que tenga misericordia de cada uno de nosotros por nuestras acciones que hemos llevado a cabo a lo largo de todo este último año y que el decreto sea favorable para nuestras vidas el año que comienza, en 5784. Que sea muy favorable para nosotros, que haya vida, que haya salud, que haya bienestar, que haya prosperidad, no solamente para nosotros, sino que también para todo nuestro núcleo de personas, de amigos, de familiares, de Quejilat, etc. Entonces, el problema es cuando tú aceptas algo y después lo niegas.
o te olvidas de que lo aceptaste. Eso es negar el pacto. Eso es lo que pasó con los Bene Israel. En una oportunidad, ¿qué es lo que ellos hacen? Dicen, vamos a obedecer. Eso es lo que vamos a hacer. Pero por otro lado, están negando sus propias palabras con acciones que no tienen nada que ver con lo que el Eterno les ha dicho. Por eso este nuevo pacto es una reafirmación. Recuerda, y es aquí en donde viene una interpretación mayor por parte de Yeshua, mucho más profunda, que va a generar de que todos los que lo estén escuchando puedan tener una elevación espiritual tremenda. Sepan entonces que no es así. El hombre que piensa, voy a ignorar el pacto y seguir satisfaciendo mis deseos, no será perdonado por Dios. Dios castigará hasta el individuo que venera los ídolos en su pensamiento. La inclinación al mal primero establece una base para persuadir a la persona a pecar un poquito solamente. Gradualmente induce a la víctima a pecados más y más profundos. Su influencia sobre la persona al principio se asemeja a un hilo de una telaraña, pero eventualmente su lazo se fortalece. Por lo tanto, es como dice un rabino, no juegues con la tentación. Recuerda que ni siquiera el rey David pudo vencerla. Así que no creas que puedes vencer la tentación, no crea yo que puedo vencer la tentación. En esa seguridad, en esa confianza está el peligro. Mira que el que crea que no caiga, que no resbale. En cierta manera, lo que nosotros debemos entender es que cada uno tiene que estar atento, tiene que estar alerta. No nos podemos olvidar de las mitzvot, no nos podemos olvidar de nuestra relación con Hashem. O eso podría generar estragos en la vida de la persona. Moshe ahora habló acerca del futuro, cuando los judíos veneraran ídolos, cuando en el futuro los gentiles atestiguen la forma en que Dios los castiga, abandonando la tierra y exiliándolos de allí, y pregunten por qué. De todos los pueblos de la tierra solamente ustedes sufren así. Vuestros descendientes tendrán que reconocer la justicia de Dios. Esto se debe a que aceptaron el pacto de Dios y luego lo transgredieron. De esta manera, por eso también entendemos, y de acuerdo a los escritos de los sabios, podemos comprender de que al momento en que el Eterno le muestra la tierra prometida a Moshe, no solamente le muestra el aspecto físico, sino que le muestra toda la historia del pueblo de Israel, con sus altos y sus bajos, con sus victorias, con las derrotas, con los exilios, etc. Y la consecuencia de todo aquello. Por lo tanto, es acá donde prácticamente vamos viendo de que Moshe, de una forma profética, está acercando ese futuro con la información que está dando para que los Bene Israel conozcan cuáles son los peligros a los cuales se van a enfrentar. Ya tienen antecedentes. Por lo tanto, es fundamental de que bajo ese antecedente puedan tomar buenas decisiones. Nosotros entendemos y sabemos también qué es lo que pasa con la vida de la persona que se aleja de la mitzvot y así también que se aleja de una relación con Hashem. Como así también sabemos qué es lo que pasa con todos aquellos que se acercan a las mitzvot, al cumplimiento de ellas, como así también acercan sus vidas al Eterno. La asamblea que estaba por entrar a Eretz Israel aceptó este nuevo pacto, además del pacto celebrado en el Sinaí. Y es acá en donde prácticamente la ley va a estar en sus corazones. Menjivar dice lo siguiente: la ley estará en sus corazones, el Señor soplará un espíritu en ellos, y entonces podrán ser verdaderos adoradores, ya no preocupados por un lugar físico, que tuvo su tiempo y espacio para guiarnos y enseñarnos, mostrándonos el trato que debíamos de darle al lugar santo, al Makon Kodesh, que está dentro de nosotros. Además, Yeshua le manifiesta que los samaritanos adoran lo que no conocen, pero al darles un corazón de carne y poner la Torah en sus corazones, ellos conocerían al Dios verdadero, su revelación y sus palabras. Por esa razón, todos estos dos aspectos que hemos unido tienen una gran relevancia para poder entender
de qué se trata este nuevo pacto que Mashiach da a conocer, como así también el por qué Moshe habla de este nuevo pacto a los Bene Israel. Menjivar sigue señalando lo siguiente. Lo interesante de todo esto es que el cumplimiento de una profecía lleve al cumplimiento de otra profecía. Tal es el caso de Joel. Y sucederá que después de esto, ¿después de qué? Después de que Israel fuera restaurado, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Por esta razón es que Yeshua manifiesta que los adoradores vendrán de muchas partes, no solamente desde Israel. Como dice Joel, Dios derramará de su espíritu a todos aquellos que decidan ser vasijas receptoras para revelar la luz, para revelarlo a Él. Por eso se habla de que es un pacto generacional. Dijo Moshe al pueblo judío que Dios estaba sellando su pacto, no solo con ellos, sino también con aquellos que no estén aquí hoy con nosotros, hablando de las próximas generaciones. Por esa razón, después del Shema, ¿qué es lo que nosotros hablamos o damos a conocer en nuestra oración? Que hablarás esto a tus hijos cuando andes en el camino, cuando estés en tu hogar, etcétera. En todo lugar, en todo tiempo, es fundamental de que los hijos conozcan de Torah. Por esa razón es fundamental de que entendamos cuál es el propósito y el plan, cómo esto tiene que ser un pacto generacional. Tú eres parte de ese pacto generacional al momento en que a tus hijos le inculcas la Torah. Y así sucesivamente todas las generaciones que vienen. Pero es fundamental que tú hagas esa acción. No se la puedes endosar ni a un maestro, claro, te puede ayudar mucho, ni a una yeshiva, por supuesto que las yeshivas te van a ayudar a mucho, pero la primera tarea es del padre, la primera tarea y la primera responsabilidad es del padre. Y es ahí en donde prácticamente te estás haciendo parte de este pacto tan maravilloso. Aún hoy en día, al afirmar nuestro pacto con Dios, decidiendo estudiar su Torá y cumplir con sus mandamientos, nos unimos inmediata, espontánea y automáticamente con cada judío del mundo. Esta afirmación también nos une con cada generación del pueblo judío, pasada, presente y futura. Así, nuestras resoluciones gozan a la vez del apoyo de los judíos de todas las generaciones. Por lo tanto, este nuevo pacto lo que busca es un ejad. Y es ahí que a través del estudio de la Torá y a través del cumplimiento de las mitzvot y una cercanía con nuestra relación con Hashem, claramente estamos siendo parte de este pacto, parte y se está cumpliendo en nosotros ese objetivo. Por lo tanto, es ahí en donde vamos viendo ese cuadro comparativo. Lo que está diciendo Moshe versus lo que está diciendo Yeshua, similitud, escenarios distintos. En Moshe como una profecía, en Yeshua también como una profecía futura, pero con escenarios locales distintos. Advertencia para los Bene Israel y como consecuencia al momento en que Yeshua se presenta con la mujer samaritana. Por esa razón, es fundamental entender de qué se trata el nuevo pacto. Se trata de que está la Torá en nuestra mente y en nuestros corazones. Se trata del cumplimiento de las mitzvot y así también se trata de acercarnos a Hashem y que nuestra relación con Él cada día sea más y más profunda. Que Hashem cada día bendiga la vida de todos ustedes y sigan disfrutando de este hermoso Shabbat. Shabbat Shalom a todos.